Buenas noches. En el mundo poco a poco vamos viendo los rostros de esa maldad invisible, porque la violencia y la perversidad pueden ser ejecutadas en silencio a tal punto de dejar a la víctima sin la posibilidad de denunciar. Esta noche vamos a hablar desde la psicología, desde el conocimiento científico, qué es el acoso y cuáles son las formas que se presentan, desde los estudios de Fernando Leiva en Lima, para todo el mundo. Esto es Noche de Psicoterapia. ¡Comencemos! En esa noche estrellada me enamoré de tu mirada y una estrella que viajaba se enamoró de nuestras almas. Buenas noches, amigos. Muchas gracias por estarme acompañando. Una noche más de psicoterapia, una noche más para hablar acerca del conocimiento científico de la psicología. Hoy vamos a abordar un tema que está muy mencionado en los noticieros, en las redes, es el tema del acoso. Sin embargo, es un tema que se puede confundir con algunos delitos, con algunos crímenes, y para poder solucionar este problema de la violencia social, de la violencia de género, y la violencia de género no solamente es hacia las mujeres, hay hombres que también son violentados, nosotros debemos manejar los términos, conocer a profundidad qué es lo que está ocurriendo con la persona que sufre de acoso, de hostigamiento, de persecución, de seducción. Son temas totalmente diferentes. Entonces, mis queridos amantes de la psicología, mis queridos investigadores de la salud mental, comencemos a desarrollar este tema en el cual todos debemos participar, debemos aprender y más adelante debemos compartir el conocimiento. Porque de esa manera nosotros nos estamos precisamente convirtiendo en voceros de esa cultura psicológica y que en cierta manera tiene como objetivo erradicar esta violencia que vivimos desde hace mucho tiempo. Ahora, qué es el acoso? ¿En qué consiste el acoso? Es un trato descalificador, vejatorio hacia una persona con la finalidad de aniquilarla. ¿Ya? Se dice que va a desestabilizar psicológicamente a su víctima. Es una persecución insistente, es una persecución la cual la víctima en algún momento ya no va a poder soportar. Hay mucho sufrimiento, mucho dolor, y a causa de esta frecuencia tan elevada de persecución psicológica, la víctima en el tiempo va a experimentar un grave deterioro mental, físico y social, al punto de somatizar en algunos casos. Pero ¿cuál es el objetivo del acosador? Que vamos a desarrollar también este tema. Pero ¿cuál sería el objetivo del acoso? Eliminar en la víctima sus derechos a la libertad y la vida, arrastrándola a una posición de indefensión, desamparo, soledad y desvalorización. Miren, el acosador tiene la fantasía de aniquilar a su víctima. Y el acosador va a realizar infinidad de actos psicológicos, ataques físicos, pero todo esto tiene la finalidad, antes de aniquilarla, de privarla de su libertad, de privarla del derecho a vivir, a experimentar la vida. Y como consecuencia, la va a arrinconar hacia una posición de indefensión. La víctima aprende a no defenderse. La víctima se va a sentir desamparada, que nadie la puede ayudar, va a experimentar una gran soledad y como consecuencia, la víctima va a sufrir esta desvalorización, no solamente por parte del acosador, sino de toda una cantidad de personas que van a rodear los actos que este acosador va ejecutando. Y la víctima en algún momento también llega a cuestionar su valía personal. Vienen preguntas, tal vez no soy muy bueno, tal vez no soy inteligente, tal vez no soy lo suficientemente capaz como para defenderme. Entonces, estos ataques que va a utilizar el acosador para poder aniquilar a su víctima, recordemos que es una cantidad
de ataques sistemáticos, planificados. ¿Ya? Y esto lo va a hacer ¿cómo? A través de un ataque psicológico, utilizando palabras, miradas, insinuaciones. A esto nosotros llamamos la perversidad, el acoso moral, la violencia perversa. Pero también este acosador va a hacer uso de un ataque físico, pero de una manera muy sutil, como para que la gente no se dé cuenta. Por ejemplo, pueden ser esos apretones de mano. Si nos vamos hacia el mobbing, que es el acoso laboral, tenemos jefes acosadores. Y no estamos hablando aquí solamente del acoso sexual, que es un tema que vamos a desarrollar también. Estamos hablando de este acoso moral. Cuando saluda al personal y les da ese apretón de mano y no lo suelta y se ríe cuando ellos empiezan a retorcer de dolor. Y todo el tiempo les hace lo mismo. Esos toques, esos toqueteos que realiza el acosador, de repente tiene una compañera de trabajo, de repente en el colegio, empieza a tocarle la cintura a la compañerita, o entre compañeros empiezan a tocarse diferentes áreas del cuerpo. Los empujones, esos empujones de repente de hombro, o esa cercanía sin tu autorización, son ataques físicos que está realizando este acosador. Y debemos diferenciarlo de lo que es la seducción. Es totalmente diferente. Entendamos, el acoso son actos repetitivos que realiza una persona para dejar y aniquilar física, psicológicamente, socialmente, económicamente a una persona. Y tiene muchos motivos para hacerlo. Mientras que la seducción es utilizar el engaño para encarrilar, encaminar a una persona hacia un beneficio personal. Si nosotros no aprendemos a utilizar los términos, no vamos a poder enfrentar diferentes eventos que se presenten. Ahora, ¿cuáles son estas características? Este acoso tiene unas características básicas. La primera es que es intencional, es decir, el objetivo es causar dolor, sufrimiento y aniquilar a la víctima. Se tiene el deseo de generar este sufrimiento y este dolor. Segundo, es repetitivo. ¿Por qué el acoso es repetitivo? Si tiene la intención de aniquilar a la víctima, y lo vamos a entender más adelante, que la víctima para el acosador en un principio es como un árbol grande, frondoso. Un árbol que da muchos frutos, bello, grandísimo. Pero entonces el acosador realiza actos repetitivos como quien sabe que golpeando en el mismo lugar con un hacha, ese tronco gruesísimo, ese árbol, en algún momento va a hacer que el árbol se quiebre y caiga. Por eso es que el acoso lleva este proceso de actos repetitivos, porque va dañando de a poco la autoestima, la vida de esta persona. Tercero, existe un desbalance de poder. Hay un vínculo traumático. Dentro de este proceso de acoso, el acosador se sabe con cierto poder sobre la víctima. Uno, porque es más fuerte, porque goza de alguna jerarquía. Cuando hay jerarquía, ya no es acoso, es hostigamiento. Cuando hablamos de jefes, es hostigamiento. Pero de repente esta persona se basa en la fuerza económica, en la fuerza social, tal vez en ciertos conocimientos que tenga. O probablemente este poder proviene de ¿qué? De una información confidencial que tiene con respecto a la víctima. Y cuarto, lleva ventaja sobre la víctima, que esta es una característica importantísima en el acoso. La ventaja, ¿por qué? Por haberlo planificado. La víctima no se esperaba de que esto fuera a ocurrir. Es más, el acosador, en la mayoría de los casos, ha sido un amigo, ha sido una pareja, ha sido un compañero de trabajo, ha sido alguien que compartió su vida contigo. Y ese alguien, ese acosador, observó algo en ti que le disgustó o que le dio miedo. Entonces, prestando atención de esta manera, también vamos a entender que hay diferentes tipos de acoso, porque tenemos un acoso moral, tenemos un acoso sexual, tenemos el ciberacoso. Pero
El acosador en sí se siente un animal pequeño, un animal amenazado por otro, que desata ese instinto de supervivencia. Y miren, todo, todo ser vivo, cuando está bajo amenaza, inmediatamente activa ese tánatos para atacar e intenta aniquilar la amenaza. Es decir, que la víctima del acosador en algún momento representó una amenaza para él, por ser mejor que él, por ser diferente a él, por tener la felicidad que él no tiene. Y miren, este término del acoso moral, bueno, pues vamos a dividirlo en el mobbing, y en el bullying. El mobbing precisamente fue un término que utilizó hace muchísimo tiempo, por allá por el año 1966, un zoólogo, quien observó que un grupo de animales gregarios, un grupo de animalitos, ya que ellos estaban acostumbrados a vivir así como en pequeñas sociedades, ejecutaban actos para alejar a un animal que era más grande, un animal que representaba un peligro para ellos. Entonces, él utilizó ese término que proviene pues, de una palabra en inglés, to mob, que significa atacar con violencia. Entonces, él decía, miren, que igualmente en los trabajos, porque el término mobbing se aplica para el campo laboral, en los centros de trabajo hay personas que se sienten intimidadas por alguien y que se reúnen en grupo y que tienen un líder y que van a atacar a esa persona por ser diferente o tal vez por considerarla superior a ellos, por considerarla más fuerte, más inteligente. Y más adelante por ahí aparece un psicólogo quien empieza a hacer una investigación sobre la violencia en los colegios. En el año 1973, este psicólogo llamado Dan inicia estas investigaciones, pero en el año 1982, él intensifica las investigaciones. ¿Por qué? Porque 3 escolares se suicidaron. Y miren lo importante de todo esto. Han pasado más de 50 años y hasta el día de hoy existen las víctimas del acoso moral, existen las víctimas del mobbing, las víctimas del bullying. Y hablemos de ese acoso sexual, que es un comportamiento repetitivo de carácter sexual a través de palabras, a través de acercarse a la otra persona sin su consentimiento, de repente tocarla. ¿Y qué pasa con esto? Esta acción repetitiva sí va a provocar graves consecuencias en la víctima de acoso sexual. El miedo a salir, de repente el miedo a exponerse en las redes sociales, porque ya este acosador se encargó de aniquilarla socialmente. Aquí en Perú tenemos una base legal y precisamente les decía que no había que confundirlo con la seducción. ¿Ya? El acoso sexual, miren lo que dice el artículo 176, ¿no? Que la persona que vigila, persigue, hostiga. Recordemos que el hostigamiento viene pues por la jerarquía, ¿no? La persona que acorrala, es decir, que va a asediar a la otra o busca establecer contacto o cercanía con una persona sin su consentimiento. ¿Ok? Todo esto con unos fines sexuales. Es alguien que está cometiendo el acoso sexual. Vigilar, perseguir, hostigar, acorralar, acercarse a la víctima es muy diferente a la seducción, que es el engaño. Valerse de mentiras, valerse de engaño para obtener un fin sexual. Entonces, hoy en día que vemos mucho en las redes sociales, hay diferentes casos y todo el mundo menciona como acoso, como hostigamiento. Señores, debemos aprender los términos, especialmente aquellas personas que están encargadas de ejecutar pues, la ley. Tenemos que aprender a diferenciar, porque de esta manera vamos a poder ayudar a las víctimas. Pero, ¿cómo es el perfil de este acosador? Que en otras palabras sería algo así como un asesino moral, que va a estar presente en el colegio, en la empresa, va a estar presente dentro de la familia, en la relación de pareja, en las iglesias,
que esto también es importante. Dentro de muchos grupos religiosos tenemos acosadores morales, personas que ejecutan el acoso moral despreciando a los demás, formando grupos, tildando a fulanito de pecador. ¿Por qué? Porque este acosador, en realidad, cuando analizamos el perfil que tiene, es una persona altamente inmadura. Empezando por ahí, todo acosador es inmaduro. Y tenemos que fundamentarlo, ¿eh? Ya les voy a explicar por qué es inmaduro. Es un antisocial, es decir, va en contra de las normas de la sociedad y es perverso. ¿Por qué? Porque disfruta del sufrimiento que él genera a su víctima a través de la humillación y con esta humillación les impide vivir normalmente. Ahora, ¿por qué decimos que es un inmaduro? Porque todo acosador es un egocéntrico, es un niño que está enojado con los objetos que giran a su alrededor. ¿Por qué? Porque los objetos no lo quieren complacer o porque los objetos le quitan el protagonismo. Empecemos por ahí. El acosador es un inmaduro. Está entre los 0, 7, 8 años de edad por ahí. Como todo inmaduro es egocéntrico, quiere que todo gire a su alrededor. Es decir, este acosador, ¿por qué se molesta? Porque la gente no quiere servirle. Pero por otro lado, también se va a enojar este egocéntrico, este acosador egocéntrico, porque los objetos, las personas que giran a su alrededor, porque para el egocéntrico siguen siendo objetos, él no los reconoce como sujetos. Estos objetos, o tal vez alguno de los objetos, le quita el protagonismo que como todo egocéntrico quiere tener. Y eso se llama envidia. El acosador es altamente envidioso. Y como es un egocéntrico, atrapado en esa infancia, tiene una alteración del sentido de la norma. No reconoce la norma moral. ¿Pero por qué no la reconoce? ¿Por qué no la vuelve a conocer? Porque no se la dieron. No tuvo en su hogar, entre los cuidadores, alguien que lo civilice, alguien que le haga madurar, alguien que le diga con amor, tú eres un sujeto y tienes que soltar ahora tus objetos porque son sujetos como tú. No existió esa norma porque vivió de repente en un lugar donde existía maltrato, de repente lo ignoraron. Hay infinidad de motivos. Por lo tanto, si no existe la norma dentro de este acosador, dentro de esta persona egocéntrica, si no existe la norma, existen los complejos. El acosador es una persona acomplejada. Es una persona que no se basa en la ley, no se basa en la norma, se basa en creencias irracionales. Se basa en complejos, en ideas complejas que en su infancia le dejaron. Ahora, como todo inmaduro, este acosador es un sujeto instintivo. Recordemos que llegamos a este mundo con ciertos dispositivos, con ciertos instintos. ¿Y qué parte pues, del cerebro utilizamos? Ese cerebro reptiliano, que está unido precisamente al instinto para asegurar la supervivencia. Entonces, es una persona que no tiene desarrollado ese cerebro límbico, ni mucho menos el neocórtex. El límbico que tiene que ver con las emociones, el neocórtex con la moralidad, con esa creatividad, con el hacer. Es totalmente instintivo y como es instintivo, no puede tener culpa y no puede tener lástima por el prójimo. Qué bien lo va explicando la psicología y este perfil de este asesino moral que es el acosador. Por otro lado, hay una característica también importante, que este acosador es perverso. ¿Cómo así? Es sádico, disfruta del sufrimiento, del dolor que le genera a la víctima, puede ser masoquista. Miren, dentro del perverso está el sádico, el masoquista o el pervertido. El acosador, esta parte es importante, el acosador también es perverso. Ejecuta el sadismo, disfruta del sufrimiento, el dolor que le genera a la víctima, pero también es masoquista. ¿Por qué? Porque en cierta manera disfruta del sufrimiento que podría
generarle la víctima. ¿Cómo así? Cuando la víctima se defiende, él está feliz. Pero sobre todo aquí él tiene una ganancia extra. Porque hay muchos acosadores que son fanáticos de estar denunciando a la víctima. Entonces, este ataque repetitivo de exponer a la víctima a constantes demandas también tiene como propósito aniquilarla socialmente. Hay cuántas personas que han sido acusadas injustamente una y otra vez y que han optado por el suicidio. ¿Y cuándo este acosador, dentro de esta característica perversa, es un pervertido? Cuando va a disfrutar de esa persecución de carácter sexual que ejecuta sobre la víctima. Y también este acosador tiene una característica importantísima, que padece de una gran cobardía para expresar su maldad. Es un cobarde para expresar esa tirria que le tiene a la otra persona. ¿Por qué? Porque no puede ser frontal. Va a utilizar el chisme, una comunicación antigua, la burla, los ataques sutiles para aniquilarla. Pero no es frontal. El acosador, al último, va a dar la cara. Un ejemplo. ¿Cuántos acosadores cibernéticos tenemos? ¿Cuántos acosadores en las redes sociales? Que jamás presentan su rostro ni su nombre. ¿Cuántos acosadores incógnitos? Que empiezan por ahí a regar información, empiezan a agregar a los contactos de la víctima. Por eso es tan importante conocer esta actividad del acosador. ¿Para qué? Porque cuando alguien llegue por ahí, alguien sin foto, sin nombre, que sea todo incógnito, te pida una amistad, piénsalo bien. Y sobre todo cuando alguien que no da su cara, que no da su nombre, hable mal de alguien, piensa lo siguiente, que aquel que se oculta bajo el anonimato, de por sí está mostrando sus intenciones verdaderas, la de aniquilar, la de maltratar a esa persona. En resumen, amigos, tenemos a una persona inmadura, una persona que no tiene tolerancia a la frustración, una persona que no puede establecer un equilibrio entre él y los demás. Él es el sujeto y considera que todo el mundo son objetos. Una persona instintiva, una persona impulsiva, una persona con una conducta errática. Pero sobre todo, recordemos lo siguiente, que el acosador tiene un vínculo con la víctima. Algo le une. Algo lo va a vincular con la víctima. Algo que él no pudo tener, algo que la víctima sí tiene. Entonces, cuando investigamos a estos acosadores anónimos, nos tenemos que preguntar, ¿qué lo está vinculando a la víctima? ¿Qué tienen en común? ¿En qué momento se toparon? Así sea por las redes sociales. Bien, entonces, pero también es importante reconocer lo siguiente, pues porque con la práctica, tanto practica ese acosador su actividad, que va agarrando experiencia y sus métodos se van perfeccionando. Cada día se vuelve pues un maestro del acoso o una maestra del acoso. Pero hablemos también de la víctima. ¿Quién es la víctima en sí? Miren, no hay un perfil concreto para la víctima. Cualquier persona puede ser víctima del acosador. ¿Ya? No depende de la víctima, depende de los intereses, depende de los motivos que tenga el acosador. ¿Y cuáles son esos motivos que tiene todo acosador? Que puede ser el que ejecuta el bullying, puede ser el que ejecuta el mobbing en las empresas o el acoso sexual, el ciberacoso y bueno, pues y las otras formas de acoso que por ahí podamos conocer. Estos motivos son, la primera sería la envidia. Ese es un motivo importantísimo que va a tener el acosador. Y si no es la envidia, o también puede ser el acoso para ganar o para mantener el poder, en forma de machismo incluso. Pero otro motivo que va a tener
es por venganza. Señores, abramos los ojos, vamos a darnos cuenta qué ocurre. ¿Qué ocurre en muchos lugares donde se disparan noticias, donde se disparan comentarios con la finalidad de aniquilar a la víctima? Hay un motivo de envidia, hay un motivo para ganar, mantener el poder o tal vez por venganza. Entonces hablemos de la envidia. El primer motivo que tiene el acosador, porque es un envidioso, la víctima tiene algo que él no tiene y eso le duele. Porque la envidia es la tristeza, es el pesar por el bien ajeno. No soporta que a la víctima le vaya mejor, no soporta que la víctima sea mejor. Por lo tanto, se siente inferior a la víctima. ¿Y quiénes? ¿Quiénes pues son el objetivo de estos acosadores basados en la envidia? Personas que buscan su autorrealización, personas que buscan el éxito, personas inteligentes. ¿Sí? Eso le da miedo especialmente en el colegio, en la empresa, en la universidad, que la otra persona sea más inteligente que él. Le da envidia que la otra persona tenga felicidad. Le envidia a la familia, le envidia a la esposa, le envidia la sonrisa que tiene todo el tiempo, ¿no? Porque incluso el acosador moral envidioso, se fija en características propias que tiene la víctima. Odia su sonrisa, odia su mirada. ¿Qué otra persona puede ser víctima pues, de este acosador con esta motivación ligada a la envidia? Personas con alguna cualidad estética que haga que los demás la admiren. Como se lo dije hace un momento, el egocéntrico quiere que giren a su alrededor y que le presten atención, quiere ser el centro de atracción. Y de repente aparece una señorita, aparece un joven en algún lugar y como ya no lo miran, se molesta y empieza a ejecutar el acoso. Las personas exitosas, las personas brillantes, las personas trabajadoras también son el objetivo del acosador envidioso. Las personas independientes, estas personas que tienen iniciativa, proactivas, y las personas empáticas, estas personas que le caen bien a todo el mundo, esas personas que pueden entender cómo sufre la otra persona, esta persona que es querida por todo el mundo, también desata en el envidioso la actividad del acoso. ¿Qué motivación tan interesante tiene el acosador? Y lo vamos a ver en diferentes lugares. Gente que por envidia intenta destruir la imagen de alguien. Ejecuta la persecución psicológica social hacia su víctima para borrarlo, porque la víctima no tiene derecho a brillar. Porque en su mundo, en el mundo del acosador envidioso, le duele que esa víctima sea mejor que él. Ahora, hay un acosador que va a ejecutar precisamente esa cantidad de actos persecutorios con la finalidad de aniquilar a la víctima para ganar poder, para demostrar que tiene poder o para mantener el poder en el grupo social, en el trabajo, en el colegio, en la casa. ¿Y contra quién van a arremeter? Pues especialmente contra personas pacíficas, contra estas personas ingenuas, contra estas personas que evitan los problemas. Entonces, para él sencillamente es muy fácil, porque sabe que esta persona no se va a defender, es más, va a callar. Y algo que le interesa mucho a este tipo de acosador que busque ese poder o demostrar el poder, es esta frase que dice, el que calla otorga. Él está esperando que la víctima sea así, que calle. Ahora, también hay otro perfil para que alguien sea víctima, pues cuando el acosador busca este poder, personas que puedan demostrar superioridad, pero sobre todo, escúchame bien, ¿ah? Personas que en algún momento le hayan ganado. Él va a ejecutar ese acoso como una revancha. Por otro lado, también las personas frágiles, con las cuales él puede demostrar esa superioridad por fuerza física, por poder social, económico, académico o por sexo. ¿Ya? Él ve frágil a alguien y dice, aquí
puedo demostrar mi poder, aquí puedo darle una lección a los demás y comienza el acoso. Esas personas que forman parte de grupos minoritarios por raza, por religión, por orientación sexual. Esas personas que han tenido problemas de autoestima, personas que demuestran sumisión, personas con alguna discapacidad física, psíquica. Miren, estos acosadores, especialmente en el colegio, en la empresa, buscan personas que tengan de repente algún problema de lenguaje, algún problema para aprender. Y qué bien cuando se dan cuenta que esas personas ya han sido abusadas por otra persona. Ahora, ¿cuándo el acoso va a provenir de la venganza? Porque el acosador intenta aniquilar mediante actos repetitivos cuando le carcome el sentimiento de venganza. Cuando alguien denuncia un acto de corrupción social o laboral. Por venganza porque no se dio ante alguna proposición indecorosa. Porque no quiso formar parte de algún acto contra otra persona. O porque le ganaron algún cargo o reconocimiento. Entonces se va a vengar. Ese es el perfil del acosador moral, el perfil de la víctima, y vamos a hablar cuáles son esas estrategias que utiliza el acosador para aniquilar. Porque la maldad, en este caso, viene en silencio. Trata de no dejar huellas. ¿Qué estrategias utiliza el acosador? Estrategia número 1. El encantamiento. El acosador debe utilizar el encantamiento, es decir, debe ser encantador. ¿Hacia quiénes? Hacia los que va a convertir en su ejército o testigos mudos. Este acosador necesita ganarse la confianza y el aprecio de las personas que lo van a respaldar o de las personas que van a atacar en su nombre. Porque el acosador, precisamente hablábamos de eso, ¿no? Que dentro de las características está la cobardía. El acosador va a hacer que las personas ataquen en su nombre. Entonces, para eso utiliza el encantamiento. Va por ahí convenciendo a las personas, se muestra demasiado bonito o bonita. En esta primera etapa que utiliza el acosador, donde va formando su ejército, un ejército silencioso en contra de la víctima, va a evitar el conflicto. Ojo, el acosador sabe que no es momento de atacar a la víctima, porque él no lo va a hacer. Su ejército aún no está preparado para dañar a la víctima. Él todo este tiempo se está encargando de fidelizar a ese grupo. El acosador se va a mostrar servicial, va a participar de muchos eventos, pero ya por ahí está tejiendo esas alianzas invisibles con esas personas ingenuas que en algún momento lo van a secundar. En esta primera etapa, este acosador como estrategia va a utilizar ¿qué cosa? La hipocresía. Altamente hipócrita, carece de sinceridad, aparenta ser un gran amigo de la víctima, pero a sus espaldas está planificando y está ejecutando poco a poco ese plan para aniquilarla. Pero como todo hipócrita, muestra una cara de amistad. Y este acosador, con esa cara de amistad, te va a exigir, te va a manipular para que tú le cuentes tus intimidades y tus secretos, cosa que más adelante lo va a utilizar en tu contra. Este acosador usa la estrategia de la mentira sistemática. Todo el tiempo está distorsionando, ocultando la verdad para generar confusión entre los demás, para que los demás dejen de creer en la víctima. Es un gran manipulador y recordemos que el manipulador aloja dentro de sí la triada oscura de la personalidad. Es maquiavélico. Sus actos solamente buscan su beneficio por encima del bien de los demás. Es narcisista, egocéntrico,
es psicopático. ¿Bien? Y como todo manipulador, se siente más inteligente que los demás. Ahora, va a utilizar la burla, va a utilizar el sarcasmo para hacer quedar en ridículo a la víctima. Pero ¿cuál es la defensa de este acosador cuando ya está ejecutando poco a poco ese ataque? Simplemente va a decir: es que tú no tienes tolerancia, era solamente una broma. Pero ¿qué es lo que está haciendo con esa burla, con el sarcasmo? Desestabilizar a la víctima. Miren, si nosotros vemos el trasfondo de la burla, tiene como finalidad denigrar a la persona. Una cosa es un chiste, una cosa es tener sentido del humor, pero otra cosa es burlarse de alguien. Y el acosador utiliza esta estrategia de la burla, del sarcasmo. Entonces siempre está poniendo en ridículo a la víctima. Se va a burlar de cómo se viste, de cómo habla, de cómo mira, del perfume que utiliza. Y al final, ¿cuál es su defensa? Se victimiza. Cuando la víctima se incomoda, le dice: qué exagerada que eres, qué exagerado que eres. No es para tanto. Entonces todavía aplica una falsa moralidad. ¿Y qué le dice a la víctima? Aterriza, por favor, ni que fueras la persona más importante en este mundo. Esta burla, este sarcasmo, tiene precisamente la intención de avergonzar públicamente a la víctima, para desautorizarla, para hacer que esa víctima pierda todos sus derechos. Ahora, también este proceso de la burla, este proceso del sarcasmo, miremos en cuántos espacios se dan. Personas que tienen acceso a grandes grupos de personas, cómo utilizan la burla, esos comentarios burlones, para aniquilar a la víctima. Todo el tiempo se burlan y se burlan. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la otra finalidad de esta burla? Hacerla diferente a los demás. Cuando el acosador se burla de la víctima, está intentando que la víctima sea diferente a los demás. ¿Por qué? ¿Qué ocurre si la víctima es percibida como diferente por los demás? Se genera este fenómeno del cuerpo extraño. Si en un grupo de animalitos colocamos un animalito diferente, extraño, lo van a atacar. Si entre todas las palomitas palomitas blancas, pintamos a una de verde, van a ver lo que ocurre, que se hicieron experimentos, ¿no? Las demás le agarran a picotazos. Entonces, la finalidad de ese acosador, con estas falsas acusaciones, con la mentira, con estos comentarios que la van a desvalorizar, con estas burlas, es generar este fenómeno del cuerpo extraño para que los demás la rechacen. Ahora, va a etiquetar sistemáticamente a la víctima para que sus compañeros se alejen. Y por último, una vez que ya tiene todo ese ejército que lo va a respaldar, llevó chismes por montones, que esta persona era mala, que esta persona tenía tales defectos, que esta persona en el pasado cometió errores. Una vez que ya está bien etiquetada, una vez que se ha burlado lo suficiente como para desestabilizar, debilitar psíquicamente a la víctima, ya la víctima está contrariada, viene el toque final. ¿Cuál es? La activación de la aniquilación. Este acosador va a colocar una trampa en la cual la víctima ingenuamente, porque ya está desestabilizada, va a caer. Y con esto va a demostrar que la víctima realmente es mala y que merece repudio, el castigo por parte del grupo. Entonces, imaginemos que tú estés en un centro laboral y tu acosador o tu acosadora ya haya formado un ejército. O tal vez en el vecindario, algún familiar o tu pareja haya formado un ejército, haya utilizado a los vecinos y les haya metido la información de que tú eres mala o malo. Ya todos están con esa expectativa. Por otro lado, en el ataque directo hacia ti, con esas burlas, ya te debilitó. Como para que tu defensa no provenga de la inteligencia, sino del instinto de supervivencia. Entonces, frente a todos te va a colocar una trampa, te va a provocar.
Y como tú ya estás en un proceso reactivo para poder sobrevivir, te vas a defender de manera impulsiva y en ese momento van a decir, se dan cuenta que es mala, se dan cuenta que esa persona es una persona loca, una persona perversa, y es ahí donde todo el vecindario, donde todo el colegio, toda la universidad, todos los compañeros de trabajo o toda la sociedad te caen encima. Entonces, cuando nosotros observemos todo este proceso, debemos estar advertidos y ya les voy a decir qué se hace con el acosador. Sea tu acosador o sea el acosador de otra persona, pero señores, tenemos que enfrentar este problema que hay en la sociedad, porque los que por ahí hayan tenido algún problema en su infancia, bueno, necesitan la ayuda. Pero nosotros no tenemos por qué tolerar esa conducta. Bien, entonces por ahí van a venir algunas estrategias para poder enfrentar este problema, pero ¿cómo así? ¿Cómo así se origina pues esta conducta del acosador? El acosador precisamente vive en una envidia. ¿Por qué? Porque este acosador en algún momento le faltó algo. Como le faltó, necesitó algo. Y como necesitó, utilizó a la víctima para obtener lo que perdió hace mucho tiempo. Este utilizar a la otra persona para obtener un goce, un disfrute, se llama perversidad. ¿Ya? Es el perverso quien obtiene el disfrute a través del sufrimiento que vive la otra persona. Entonces, este acoso, digamos que es una respuesta a ese sentirse incompleto. Es un intento de cubrir aquella falta de las personas que tenían que cuidarlo y alimentarlo en la infancia. Por eso necesita dañar al otro para poderse completar con el disfrute. ¿Por qué? Porque ese amor que debió experimentar en la infancia se distorsionó con la falta y se convirtió en perversidad. Entendamos, el amor no satisfecho, el amor no recibido, el amor quitado en la infancia, se distorsiona y se convierte en perversidad. Entonces, ahora, el perverso no obtiene el disfrute de una relación funcional, sino en una relación donde esté la venganza, donde esté el dominio, donde esté la envidia. Por lo tanto, la víctima es un fetiche. El acosador va a disfrutar porque la víctima es el fetiche para poder obtener el disfrute que no obtuvo en la infancia a través del amor. Sigue siendo ahí la víctima un objeto para el acosador. De algo está seguro el acosador, de lo que le genera disfrute. ¿Ya? Él sabe que le genera disfrute hacerle eso a la víctima. Solamente está esperando cómo ejecutar su plan, ¿ya? Mejorar sus estrategias. Y precisamente si hablamos de esta infancia, vamos a recordar una partecita del programa anterior. Todo niño en su infancia necesita estar rodeado de objetos buenos que lo nutran afectivamente y también estar en un ambiente bueno y que estos objetos tengan una buena relación entre sí. Si esto no se da, ahí ya estamos viendo en el futuro cuáles son pues precisamente las causas para que se haya generado esta personalidad. Ahora, este acosador va a tratar de curar sus heridas, los traumas de la infancia mediante el acoso. ¿Cómo así? Va a redireccionar, es decir, el odio que sentía hacia sus padres lo va a lanzar a otros. ¿Ya? Entonces, el otro en algún momento le hace recordar a esos padres que le negaron ese amor, que le negaron esa felicidad. Pero también le hacen recordar a una parte que él no tolera de sí mismo, que es esa etapa donde fue humillado, donde fue abandonado. Y este acosador también, que es muy importante, al haber sido abandonado en la infancia, sabemos que no le entregaron la norma, es decir, no vivió esa etapa civilizadora. No hubo una persona que convierta ese egocentrismo en autoestima. No hizo que suelte los objetos. Entonces sí, el acosador tiene cosas del pasado, tiene cosas de su infancia que está tratando de resolver a través de su víctima. Ese es mi consultorio.
Tu consultorio, nuestro consultorio, un espacio diseñado para que puedas trabajar aquellos problemas que te impiden alcanzar esa paz interior. Déjate guiar por el conocimiento científico de la psicología. Reserva tu cita a través del +51 9957 22178. Toma nota, por favor. Continuemos entonces con el tema, con ese tema del acosador. Y aquí hay algo importantísimo antes de hablar de las consecuencias sobre la salud que tiene pues este acoso. ¿Qué pasa en la mente de la víctima de acoso? Y aquí vamos a investigar, aquí vamos a visualizar un poquitito. Vamos a ver cómo se los explico. Miren, debido al impacto, primero vamos a considerar esto. Ahí estás tú, un ser tranquilo, completo, estable, adulto. Pero en algún momento te encuentras con el acosador y debido al impacto de su ataque, a ese golpe, generas un mecanismo de defensa que se llama regresión. La persona va a regresionar hacia una etapa en la cual tenía que ser protegido, tenía que ser ayudado. Es decir, sin darse cuenta la víctima comienza a tomar la vulnerabilidad de un niño. No es que va a tener una actitud infantil, sino va a tener esa vulnerabilidad de un niño. Ahora, vamos a recordar que el niño no se puede valer por sí mismo y siempre va a necesitar de un adulto que lo proteja, que le explique qué es lo que está sucediendo. Entonces aquí, por favor, imaginemos, ya tenemos un centro, aquí está la persona. Ahora, en este mecanismo regresivo, tiene una posición infantil y viene el ataque. Viene el ataque del acosador y este ataque, ¿qué genera en esta víctima? Preguntas, dudas. Soy pésimo, soy torpe, jamás hago nada bien, no me sé explicar, siempre hago daño a los demás, todo lo hago mal. Entonces esta cantidad de pensamientos, de dudas, miren, está ingresando todo eso. La persona, el niño que está dentro ahora de ese yo, ese niño, no sabe procesar esto. No es como un adulto que lo va a procesar y va a hacer algo, no lo sabe procesar. Como no lo puede procesar, ¿qué hace? El niño va a intentar escapar de esa angustia. ¿Cómo se escapa de la realidad? Porque esa es una realidad ahora para este niño. En ese mundo interno estamos hablando. Genera una fantasía o un pensamiento dramático, donde esta víctima va a dar señales para ser ayudado, porque ahora está en indefensión. Esa indefensión de la infancia ahora sale con todo ese pensamiento dramático, temeroso. Miren el daño que hay entonces en la víctima de acoso. Y por otro lado, una vez que ha lanzado ese pensamiento dramático, catastrófico, donde está necesitando ayuda, ¿qué aparece como un síntoma? Una conducta errática, pues puede ser impulsividad, va a aparecer la depresión, ansiedad, una actitud frágil, van a aparecer las quejas. Esta persona para todo va a pedir permiso, para todo va a pedir perdón. Porque cuando nosotros, señores, por eso es importante dejar los casos en manos de los profesionales de la salud mental. Porque toda esta impulsividad, toda esta depresión, ansiedad, escúchame bien, es el pico del iceberg. Eso está por encima, son los síntomas. Esto proviene de un tipo de pensamiento que ayudó a que esta fragilidad de esta persona escape, porque ya no podía sostener la angustia, la obsesión con respecto a todos esos pensamientos que ya le había instalado el acosador. Entonces, cuando veamos a alguna persona deprimida, ansiosa, con una conducta impulsiva, señores, inmediatamente hay que ayudar a que esa persona acceda a ese tratamiento psicológico. Porque las palabras bonitas, recordemos que no curan. Bien, entonces, ¿cuáles son las consecuencias en la salud
de las víctimas de acoso. Primero vamos a entender algo que es sorprendente, ¿eh? Los acosadores incrementan su salud por la seguridad que tienen y por el respaldo social que están ganando. ¿Ya? Los acosadores, especialmente cuando hemos visto estos casos de bullying, vemos cómo el acosador, aquella persona que practica, aquel niño que practica o adolescente que practica el bullying, cómo incrementa su salud, se ve más fuerte, más saludable. Igualmente, vemos en las empresas pavoneándose al acosador, disfrutando el almuerzo, disfrutando el refrigerio. Y las consecuencias, precisamente a corto plazo, o sea, las consecuencias inmediatas que vemos en la víctima va a ser una gran tristeza, mucho miedo. Y por ahí ya se asoma la ansiedad. A nivel físico, la inflamación, grandes cantidades de cortisol se disparan en el organismo. Hay una inflamación constante. El sistema inmunológico también desciende. Ya no va a haber tolerancia para el dolor. Son personas que de un momento a otro se empiezan a quejar, me duelen las rodillas, me duele el cuello, me duelen las articulaciones. Esta persona va a tener una gran inestabilidad en sus emociones, ¿eh? Va a estar de repente contento, de un momento a otro se va a enojar, va a tener esos ataques de enojo, de ira, va a somatizar, va a padecer de dolores de cabeza, dolores de estómago, náuseas, mareos, insomnios. Y en estas causas inmediatas a corto plazo, las víctimas de acoso van a fingir también dolencias para evitar el encuentro con el acosador y su ejército. Los niños, especialmente los niños, sufren de pesadillas. Todas las noches se despiertan asustados. Va a haber esa conducta pues, de dependencia, una conducta infantil. Y se da en todo esto este trastorno de deprivación afectiva de Casandra. La persona empieza a debilitarse, la persona empieza a deprimirse, a confundirse, a alterar su salud, porque le están privando del afecto en el lugar donde actúa. ¿Pero por qué de Casandra? Porque nadie le cree lo que está sucediendo. Porque la víctima, con ese miedo a ser mal interpretada, dice, oye, yo creo que fulanito me está tratando mal. Y nadie le cree, le dice, ¿cómo? Si es buena gente, oye, no seas exagerado. Miren esta parte. El intento de buscar ayuda de la víctima se ve frenado. ¿Por qué? Porque el acosador se ganó la confianza de los demás y los demás no le creen a la víctima. Los demás la tildan de exagerada. Es más, por ahí le ponen incluso una mala cara, como diciendo, tú le quieres hacer daño a esa persona. ¿Por qué se llama trastorno de privación afectiva de Casandra? Deprivación viene de privarle a una persona del afecto, pero de Casandra, nuevamente explicando que en esa mitología, Casandra, una mujer muy bella de la cual se enamora una deidad y ella lo rechaza, ¿no? Esta deidad, para enamorarla, le da el don de la clarividencia. Pero como se ve rechazado, él dice, no, no te voy a quitar ese don. Voy a hacer que nadie te crea. Y precisamente ese efecto va a vivir la víctima, que nadie le va a creer. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias a largo plazo en la víctima de acoso? Hipertensión. Mira, todo el sistema cardiovascular se va a ver alterado. La idea es sobrevivir, el corazón va a bombear mucho más. Va a aparecer confusión. ¿Por qué? Porque la sangre va a ir hacia zonas en el cerebro que tienen que ver con los instintos, ya no con la razón. Tanto cortisol se va a presentar en el tiempo una obesidad abdominal, va a acumular grasa a la altura del abdomen. Va a haber una baja significativa en la libido. Recordemos que si la persona está ansiosa, vive un constante estrés, la energía va a fluir hacia las extremidades para correr o enfrentar. Áreas como el sistema digestivo, el sistema reproductor, ya no gozan de esa energía, por lo tanto, hay problemas de infertilidad, hay problemas de disfunción sexual. Va a aparecer ya un insomnio crónico,
un trastorno, ya no episodios de somatización, sino un trastorno, esos dolores de cabeza constantes. Se va a generar también esa fobia social. Las personas que han estado sometidas al acoso, en el tiempo, les aterra estar en espacios donde echan más personas, tienen miedo a que algo vergonzoso les vaya a suceder. Tardan mucho tiempo en recuperarse las víctimas del acoso, eso también vamos a entenderlo. ¿Qué otra cosa más se genera como consecuencia a largo plazo del acoso? El síndrome de Estocolmo. En algún momento, la víctima llega a percibir tan fuerte, como alguien tan fuerte, tan poderoso al acosador, que llega incluso a admirarlo. Como consecuencia, también a la par, tenemos esa indefensión aprendida. La víctima aprende a no defenderse. La víctima va a ser una víctima constante, una víctima de otras personas también. Y, como una consecuencia a largo plazo, es que se activa esta pulsión de muerte al estar la persona ya sin un futuro. Porque eso es parte del fin del acosador, aniquilarla, dejarla sin esos proyectos. Entonces, comienzan esos comportamientos autodestructivos. Consumo de drogas, alcoholismo, una conducta de riesgo, el abandono. Y por último, una consecuencia también grave, los suicidios, como una forma de escapar de estos acosadores. Y cuando escuchamos ese fondo musical, recordamos que la distancia no es impedimento para que puedas acceder a las sesiones de consejería psicológica con quien te habla Fernando Leiva, psicólogo. Puedes realizar tu cita a través de cualquier aplicación que permita hacer llamadas o videollamadas, WhatsApp, Skype, Imo, Messenger, Viber. Reserva tu cita marcando +51 9957 22178. Si estás en el Perú o si estás en el extranjero, no importa en qué parte del mundo estés, marca el +51 9957 22178 y vas a poder tener acceso a tu sesión de consejería psicológica. Toma nota, por favor. ¿Qué debemos hacer frente a este problema del acoso, frente a este tema del acosador? Recordemos que para que exista el acoso, también hay una línea de actividad donde todo comienza incluso por un conflicto. Especialmente cuando hablamos de este acosador que busca la venganza, este acosador que busca el poder. Todo se inicia con un conflicto, una lucha de razones. Como sociedades, señores, tenemos que aprender a resolver los conflictos. Tenemos que aprender a resolver la terquedad, la inflexibilidad, esa lucha de razones. ¿Para qué? Para luego detener al violento. Porque la persona violenta es aquella persona que ha perdido en el conflicto. Todo violento que ataca con fuerza para humillar y dominar, controlar a su víctima, perdió la batalla del conflicto, perdió esa lucha de razones, le ganaron con la razón y ahora se vuelve violento, ahora utiliza la fuerza. Pero ¿qué pasa si no puede con la fuerza o qué pasa si no llega a ejecutar esta violencia directa, física o psicológica? Viene el acoso, el deseo de aniquilar a la víctima. Entonces, tenemos que resolver el conflicto y detener al violento para evitar el acoso, porque ya dentro del acoso está la violencia psicológica y física. Y esto debemos entenderlo, especialmente las autoridades. Cuando vemos situaciones de acoso, es porque ya existió anteriormente eventos violentos. Y como antesala a todo esto, los conflictos. Entonces las autoridades deben ponerse a trabajar, señores, en la salud mental. Apostar por la salud mental. ¿Cómo? A través de la prevención. ¿Qué es la prevención? Es reducir los factores de riesgo. Si como autoridad yo sé que va a continuar el acoso en la sociedad, debo reducir los factores de riesgo. ¿Cómo? Dotando a las personas de herramientas para poder evitar
el acoso, estrategias de resistencia frente al acosador. Y esto tiene que ser un trabajo divulgado en los colegios, en los medios de comunicación. Utilizar los medios de comunicación para enseñar a ser mejores ciudadanos. Algo que debes aprender a hacer en todo momento. Cuidar ese lenguaje corporal. Porque el acosador es un gran observador de personas frágiles también, cuando quiere demostrar superioridad. Aprender a manejar ese lenguaje corporal, ese control de emociones. Y tienes que aprender a no demostrar tus vacíos de poder. ¿Cómo son los vacíos de poder? Imagínate un escudo. Eso te protege de todo el ataque. Ese es tu poder. Nadie se mete contigo. Pero ¿qué hace el acosador? A través de pequeñas bromas, pequeños ataques, va tanteando. ¿Dónde hay esos huequitos, esos vacíos de poder? Por eso se llama así, vacíos de poder. Y una vez que el acosador encuentra los vacíos de poder, ingresa por ahí. Y empieza toda esa secuencia de ataques. Las personas tienen que aprender a defenderse, a marcar límites, a no reírse cuando alguien utiliza la burla. Preguntar, no te entiendo, ¿qué quieres decir con eso? Y si el acosador te dice, es un chiste, eso a mí no me parece un chiste. A mí me parece que me está faltando el respeto. Y si te viene a levantar la voz, le dices, ¿qué más? Eso es llevarlo al nivel de incompetencia, que saque todo, ¿qué más? ¿Así? ¿Y qué más? Y al final, y eso te da risa. Señores, tenemos que aprender a responder ante todo tipo de ataque, especialmente este ataque verbal. Pero nunca, nunca en la vida demuestres miedo. Nunca en la vida te rías cuando alguien te humilla. Nunca en la vida, porque el grupo está secundando al acosador y todos se ríen, tú también te tienes que reír y bajar la cabecita, no. Pídele una explicación porque el acosador en su actuar no tiene fundamento, solamente sabe que quiere hacerte daño. Entonces, si se burla de ti, tiene la intención de dañarte, pero no lo puede fundamentar. ¿Y de dónde sacas tú eso? ¿Y cómo así lo fundamentas? ¿Así? ¿Y dónde aprendiste que la vida es así? ¿Dónde aprendiste que yo soy así? ¿Te conozco de algún lugar? Por ejemplo, hay acosadores muy sutiles. ¿En cuántos bancos a veces vemos por ahí un acosador que cada vez que tú vas a la taquilla, siempre te trata mal y te tutea? Tú puedes ser mucho mayor que ese joven, pero te tutea. Y te pone la mano, espérate, yo te llamo. En ese momentito hay una respuesta que le puedes dar a esa persona. Con mucha educación, tú le dices, oye, yo te conozco a ti, yo he jugado fútbol contigo, como para que me tutees. Señor para ti. Bien, entonces acostumbremos esto también. Estamos viendo un mal ejemplo en diferentes lugares donde se prestan servicio, donde vemos jovencitos tuteando a personas mayores de edad, ancianos. Está el señor de 70 años con su bastoncito. Manuel, Alejandro, ¿qué quieres? ¿Qué vas a llevar? Entonces, señores, aprendamos a defendernos. Segundo, aprende a decir que no. Cuando es no para ti, es no y punto, y no tienes que dar explicaciones. No lo quieres. Tercero, incrementa la confianza en ti mismo. Pero la confianza no es una cuestión de pensamiento positivo, no es una cuestión de repetir mañana y tarde y noche, yo confío en mí, no. Confiar en ti es un proceso de trabajar e invertir en ti. Busca tu independencia económica. Procura generar tu dinero. Trabaja, escúchame bien, ¿ah? Trabaja constantemente para mejorar físicamente, la condición física. Puede hacer que ese acosador lo piense mucho antes de atacarte. No es lo mismo atacar a una persona sedentaria que atacar a una persona atlética.
Recordemos que dentro del acoso existe esta gran cobardía. Bien, entonces siempre invierte un poquito en ti. No es una cuestión de moda, no. Es cuestión de salud física, psicológica, el deporte. Estar dispuesto siempre a correr, dispuesto a defenderte cuando sea posible. Capacítate, estudia. Una persona con cierto conocimiento puede desmentir al acosador. Una persona con cierto conocimiento científico, académico, se va a sentir segura porque puede fundamentar sus respuestas y sobre todo puede cuestionar al acosador. Y busca tener actividad social. Porque una persona solitaria puede parecerle al acosador una persona vulnerable. Ahora, ¿qué hacer nosotros como sociedad? No secundar al acosador. El chiste, el chisme, no tiene por qué dar risa. O sea, tú no tienes por qué reírte cuando ese acosador se burle de su víctima. Muy por el contrario, quédate serio. Y a solas dile, ¿sabes qué? Eso a mí no me parece un chiste. Me pareció que estabas atacando a esa persona. Soy tu amigo, pero me parece que estás abusando. Aprendamos, porque ¿quién quita que este acosador en algún momento arremeta contra algún familiar? Por otro lado, maneja bien la comunicación, dale confianza a tus seres queridos, sobre todo en casa. Hay que darle confianza a la pareja, hay que darle confianza a los hijos, a los amigos. ¿Para qué? Para que nos puedan contar aquellas cosas que les está sucediendo. Mira, si tú utilizas mucho la burla dentro de tu grupo de amigos, las personas, tus amigos, no van a tener la confianza para contar cuando estén en problemas. Está bien, hay que ser amenos, hay que tener buen sentido del humor, pero no hay que criticar, no hay que excedernos en esos juegos. En pareja, dejar de ser tan criticones, de desaprobar tanto a la pareja, porque la pareja al final tiene miedo de contar cuando algo le sucede, igualmente los hijos. Los hijos a veces tienen miedo de contarle a papá o a mamá, porque inmediatamente ya saben que los van a regañar. Entonces generemos un buen clima de salud mental dentro de la familia, dentro de la relación de pareja, dentro de la sociedad. ¿Qué otra recomendación más, señores? Hay que buscar ayuda. Primero, acepta que la acción de esa persona, de ese acosador, te está restando tranquilidad y que debes hacer algo al respecto de manera inmediata. Busca urgentemente un profesional de la salud mental, busca un psicólogo para que te explique científicamente el proceso en el cual te encuentras, para que puedas saber de qué se trata, para que puedas saber quién es esa persona y para que sepas qué es lo que vas a hacer para denunciar. ¿Qué argumento, cómo vas a explicar tu caso? ¿Cómo se lo vas a explicar al abogado? ¿Cómo se lo vas a explicar a las autoridades? Y tercero, desenmascara y denuncia al acosador. No lo pienses dos veces. Cuando una persona te esté acosando, desenmascáralo. Denúncialo. Que la gente sepa que esa persona te quiere aniquilar socialmente. Que esa persona está construyendo todo un ejército a través del chisme, de los malos comentarios y de la burla. Si nosotros, señores, utilizamos estos mecanismos, vamos a enfrentar este problema social en el mundo que se llama acoso. Muy bien. A ver, voy a leer por aquí. Claudita. Yo estudié boxeo, levanto pesas, lo enfrento, me sigue molestando, pero todo el mundo ya sabe, advertí para que no los moleste, denuncié penalmente, fui al psicólogo. Así es, mi querida Clau. Así es lo mejor. Ir al psicólogo, luego al abogado, plantear bien la denuncia para que esa persona escarmiente. Ahora, señores, lo que tú vayas a hacer va a servir de ejemplo también a los demás. Imagínense si en este momento generamos nosotros estas actividades, dejamos de ser tan permisivos con los acosadores y los denunciamos. Eso va a servir de ejemplo para los acosadores que están por ahí a punto de ejecutar, porque dicen, oye, a mí también me pueden denunciar, así que mejor no lo hago. ¿Ya? Y las autoridades deben dar una sanción
que brinde un ejemplo a los demás. Que ni se les ocurra acosar a otra persona. Amigos, muchas gracias por haberme acompañado en esta noche de investigación, en esta noche de aprender un poquito más sobre la psicología, sobre la salud mental. Gracias infinitas por apoyarme a difundir la cultura psicológica. Gracias por estar ahí cada noche, compartiendo conmigo. Desde aquí, desde mis estudios en Lima, como todos los jueves, como en cada transmisión, nos preparamos, nos relajamos un poquito, soltamos esos brazos, esos hombros. ¿Por qué? Porque tenemos que abrir el alma para que salga precisamente ese abrazo grandísimo para todos. En ese momento todos nos damos ese abrazo desde el alma y ese besote también para todos ustedes que viene desde el alma. Nos vemos la próxima semana. Se me cuidan, por favor, descansen y buenas noches. Chao. En esa noche estrellada me enamoré de tu mirada y de tus manos tan blancas que se paseaban por mi espalda. Nunca miré cara tan linda que entre susurros me decía: dame un beso desde el alma que me haga sentir la calma.